Vamos a estudiar en este tema, punto del tema 5, funciones compuestas. Consideremos una empresa cuyos beneficios estos son los beneficios de la empresa, vamos a suponer que vienen expresados en unidades monetarias, dependen de las ventas de n productos x1, x2, xn. Estos serían las ventas de n productos distintos. Vamos a suponer que vienen también expresadas estas ventas en unidades monetarias. Y la relación entre los beneficios y las ventas de estos n productos viene dada por una expresión funcional de este tipo. Y igual a f de x igual a f de x1, x2, x3, puntos suspensivos y así hasta las ventas del último producto. El beneficio, la variable y, es la variable a explicar, la variable dependiente. Y las variables que explican el beneficio son x1, x2, xn, que las hemos agrupado en este vector y que son lo que conocemos como variables independientes o variables explicativas, conociéndose la variable dependiente como también variable explicada. Entonces tendremos en esta asignatura un fenómeno económico que vendrá explicado por una serie de variables independientes. Bueno, si realizáramos un análisis en profundidad, determinaríamos o podríamos llegar a determinar que las ventas de cada producto dependen a su vez del precio del producto, P sub I, y del gasto en total en publicidad. Entonces, las ventas del producto 1 podríamos llegar a concluir que son función, vamos a llamar a esta función G sub 1, del precio del producto, P sub 1, y del gasto en publicidad de dicha empresa, el gasto total en publicidad. Entonces, tenemos aquí que definir ahora P sub 1, que sería el precio de venta del producto 1, y P mayúscula, que vamos a definir a esta variable como el gasto total de la empresa en publicidad para vender el producto. Las ventas del producto 2 serán una función también de su precio y del gasto total en publicidad. Y así sucesivamente hasta las ventas del producto n, que también serán definidas como una función G sub n, que depende del precio de este bien, P sub n, y del gasto total en publicidad. Por tanto, podríamos decir que, en última instancia, el beneficio de esta empresa I depende directamente de las ventas de los productos x1, x2, xn. Y que a su vez la venta de cada uno de estos productos depende de su precio, P sub 1, y del gasto total en publicidad, del precio del segundo bien, P sub 2, y el gasto total en publicidad, y así sucesivamente hasta el precio del último bien y el gasto total en publicidad. Por lo tanto, podemos concluir que las variables últimas que explican el beneficio, las variables últimas que explican el beneficio de esta empresa son, si os fijáis, los precios de cada uno de los bienes y el gasto total en publicidad que se repite al final de cada rama de este esquema.
los precios de cada bien y el gasto total en publicidad. Por lo tanto, podríamos decir, resumiendo la situación representada en este esquema, que como veremos se llama árbol de dependencias, podríamos decir que el beneficio de la empresa es una función compuesta que en última instancia depende de las variables P1, P2, puntos suspensivos P(n), que son los precios de los n bienes, y de P mayúscula, que es el gasto en publicidad. Pues bien, a esta función que tenemos representada aquí la conocemos como función compuesta. Y esta función refleja o recoge los efectos directos de una serie de variables que son las ventas de los n productos sobre el beneficio y, a su vez, una serie de efectos indirectos que son los precios de los bienes, de venta de los bienes y el gasto en publicidad, que tienen un efecto indirecto también sobre los beneficios a través de las ventas de los productos. Y esto es lo que se conoce como función compuesta. Vamos a formalizar este concepto. Tenemos una función que toma valores en su dominio, que está incluido en Rn, y les asigna un número real. De la siguiente manera, y igual a f de x, siendo x, x1, x2 hasta xn. Si cada una de estas variables independientes, x1, x2, xn, depende a su vez de otras variables de la siguiente manera, teóricamente, si por ejemplo x1 es función, utilizo otra letra para la función g1 de las variables t1, t2, puntos suspensivos, t sub m, x2 es también función g2 de t1, t2 y t sub m, y así sucesivamente con las n variables independientes, xn es función de t1, de t2 y de t sub m, entonces tendríamos o podríamos definir la función compuesta f grande sustituyendo x1 por su valor, x2 por su valor, xn por su valor, de la siguiente manera. Y sería una función que dependería de x1, x2, xn, pero a su vez x1 es una función g1 que depende de t1, puntos suspensivos, t sub m, x2 es una función g2 que depende de t1, puntos suspensivos, t sub m, puntos suspensivos hasta g sub n, porque xn es igual a g sub n, que depende de t1, puntos suspensivos, t sub m. Y la función compuesta, f grande, dependería en última instancia de t1, t2, al sustituir t sub m. Pues esta sería la función compuesta. Podemos observar cómo la variable dependiente, que es la i, esta es la variable dependiente, que inicialmente dependía de las variables independientes x1, x2, xn, variables independientes, depende en última instancia de las variables t1, t2, t sub m, por medio o a través de las variables x1, x2, xn. El objetivo de esta parte del tema 5 es obtener las derivadas parciales y la diferencial de esta función compuesta que tenéis aquí representada. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a obtención de las derivadas
parciales de una función compuesta. Yo recuerdo, una función compuesta es una función que depende de manera directa de unas variables, que son variables independientes, pero estas variables independientes dependen a su vez de otras variables. Y cuando se da esta situación, lo que tenemos es una función que conocemos como función compuesta. Entonces, necesitamos una función diferenciable. Si f, que depende de x1, x2, xn, es diferenciable en un punto x sub 0 y cada una de las funciones xi, que depende de g sub i, que depende del vector de variables t desde i igual a 1 hasta n, es también diferenciable en otro punto t sub 0, que es precisamente la imagen del punto x sub 0, que tenéis aquí definido. Entonces, si esto es así, la función compuesta que sería f grande, o i, es la variable dependiente, igual a f grande de t sub 1, t sub 2, t sub m, es también diferenciable en el punto t sub 0. Y su diferencial sería la siguiente. Diferencial de la función compuesta, que ahora se llama f grande en el punto t sub 0, sería igual. Y ya sabéis que la fórmula de la diferencial, tenemos derivada parcial de la función, en este caso la función compuesta, con respecto a la primera variable, t sub 1, en el punto t sub 0, y por la variación de la variable t sub 1. Más, hacemos lo mismo hasta la parcial de la función compuesta con respecto a la última variable, t sub m, en el punto particularizada t sub 0 por la variación de la variable t sub m. Esta es la fórmula de la diferencial. Recordar que la función compuesta, que no lo hemos puesto al principio de la transparencia, es una función que va a depender de las variables t sub 1, t sub 2, t sub m. Y que hemos considerado un punto t sub 0 con barra de vector que tiene t componentes, que serían t1 super 0, t2 super 0, tm super 0. Ese sería el punto t sub 0. Y esta sería la expresión de la diferencial de esta función compuesta en este punto del dominio, siendo el dominio un conjunto abierto. ¿Cómo vamos a obtener la expresión de las derivadas parciales que tenemos aquí? Las m derivadas parciales y a fin de cuentas, de la diferencial. Bueno, pues vamos a aplicar una regla para obtenerlas, la regla de la cadena. Regla de la cadena. Nos va a permitir derivar una función compuesta. Entonces, vamos a considerar esta función, que era la función que teníamos al principio, f de x1, x2, xn, donde x1 es una función, vamos a simplificar el ejemplo y vamos a hacer que dependa solamente ahora mismo de una variable, de t, x2 es otra función que depende de una variable t, y así hasta xn, que es otra función, g sub n, que depende de una variable t. El árbol o esquema de dependencia sería
tengo una variable dependiente y que depende en primera instancia de la variable x1, de la variable x2 y así sucesivamente hasta la variable xn. Pero además tengo más información y sé que la variable x1 depende de t, la variable x2 es función de t y así sucesivamente hasta la variable xn que es función de t. La función compuesta, que la voy a representar aquí debajo, será una función f grande que relaciona la variable dependiente con la variable t, que es la variable que, si os fijáis, es la causa última que explica todas las variaciones en la variable dependiente. Se repite al final de todas las ramas del árbol de dependencia. Por lo tanto, esta sería nuestra función compuesta. Vamos ahora a derivarla. Esta función compuesta depende de una sola variable. Una variable independiente. Por lo tanto, esta función tendrá una sola derivada. Tendrá derivada de la función f grande con respecto a la variable de la que depende. No utilizo el símbolo de derivada parcial porque es una función y que depende de una sola variable, t. Y tengo que calcular esta derivada en el punto t sub 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues en este árbol que tenemos aquí, o esquema de dependencias, árbol de dependencias, aplicamos la regla de la cadena. La derivada con respecto a t será, localizo t en todas las ramas, veo que aparece en todas las ramas al final. Entonces, primero tengo que estudiar el efecto que tiene la variable x1 sobre la variable y. Eso lo mide la derivada parcial, y esta vez hablo de parcial porque la y depende directamente de varias variables, x1, x2, xn. Entonces tengo la derivada parcial de la función o de la variable y con respecto a la variable x1. ¿En dónde? En el punto t sub 0. Bueno, voy a hacerlo primero sin particularizar en ningún punto. Y luego ya particularizamos. Entonces tendríamos el efecto sobre la y de cambios en x1. Y ahora me muevo por la misma rama, estoy trabajando en esta primera rama, el efecto es multiplicativo por el efecto que tiene la variable t sobre la variable x1. Como x1 solo depende de t, esta derivada es la derivada, no es parcial, de x1 con respecto a t. La variación en x1 producida por t la mide la derivada de x1 que depende de t con respecto a t. Hemos terminado con esta primera rama. Saltamos a la siguiente rama, a la segunda rama. Cada vez que salto de rama, sumo el efecto. Y ahora vuelvo a medir. Efecto que tiene la variable x2 sobre la variable dependiente y. Eso me lo da la derivada parcial, porque la y depende de varias variables, con respecto a x2. Y ahora el efecto de la variable t sobre la variable x2. Como x2 depende solo de t, es derivada de x2 con respecto a t. Y sigo, he terminado con la segunda rama, saltaría a la tercera rama, a la cuarta, a la quinta y así sucesivamente. Cada vez que salto de una rama a otra, sumo los efectos. Entonces lo haría así sucesivamente hasta la última rama. En la última rama mido el efecto que tiene la variable xn sobre la variable dependiente y, parcial de y con respecto a xn. Y ahora multiplico, porque me estoy moviendo por la misma rama, el efecto de la t, de la variable t, sobre la variable xn. Como depende de una sola variable, tengo derivada de xn con respecto a t. Y podemos calcular cada una de estas derivadas que aparecen en esta fórmula. Sustituir en el punto t sub 0, conocemos también el valor de x sub 0, sabemos que t sub 0 va a ser función de lo que valga x sub 0 y tendríamos así el valor de la derivada
de la función compuesta con respecto a la variable t en el punto t sub 0. Aquí, si estudiáis los apuntes de la teoría, ya sabéis que podemos poner variable i o el nombre de la función, que es f grande. La función compuesta la estamos llamando f grande, así que podéis poner parcial de la función compuesta o parcial de la variable dependiente y sería exactamente lo mismo. ¿Cómo construiríamos la diferencial? Tenemos que tener cuidado porque aquí vuelvo a esta transparencia. X sub 0 sería un vector, pero t sub 0 sería un valor numérico único porque f de x, y no sería f, t, aquí teníamos un error, conocemos el punto x sub 0 y conocemos el punto t sub 0, ¿de acuerdo? Y en caso de que nos falte alguno de los dos datos, tenemos estas relaciones de aquí. Dado t sub 0, obtendríamos x1 super 0, sustituyendo aquí. Dado t sub 0, obtendríamos x2 super 0 y así sucesivamente hasta xn. Bueno, pues la diferencial de una función de una variable como esta se define como diferencial de f grande en el punto t sub 0 y sería igual a la derivada, no hablo de gradiente porque solo tengo una derivada, es decir, la derivada de la función f con respecto a t particularizada en el punto t sub 0 por la variación de la variable independiente que es, solo tenemos una variable independiente t. Y esta de aquí sería la fórmula de la diferencial en este ejemplo concreto que hemos puesto. Esta fórmula va a cambiar dependiendo pues del ejercicio, del tipo de funciones que tengamos. Y con esto hemos visto ya la teoría del tema de funciones compuestas. Y lo que tenemos que hacer es aplicar en la regla de la cadena al árbol de dependencia de cada uno de los ejercicios que están propuestos en la teoría.